Mi nombre es Regina Ventura y en esta ocasión voy a hablarles cómo fue mi diagnóstico para poder entender mi condición de salud, malformación de Chiari tipo 1, la cual se llevó a cabo a través de una resonancia magnética. Estoy muy agradecida con los médicos que me atendieron porque hicieron los referidos indicados para poder tener un diagnóstico correcto. En estos momentos estoy esperando las siguientes citas para la resonancia magnética, que será a mediados del mes de febrero, para dar seguimiento a la cirugía pasada. Y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio 3. Canal de bendición, tu palabra las redes vuelvo a lanzar. Lo esperamos en el próximo episodio. En estos momentos vamos a empezar con la lectura bíblica y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. El capítulo 3 tiene solamente 17 versículos y está dividido en dos temas, que es predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. En este momento vamos a tener una breve reflexión de la vida de Juan el Bautista. En primera, ¿quiénes fueron sus padres? Dice que su padre fue un sacerdote llamado Zacarías y el nombre de su madre Elizabeth. La Biblia describe al profeta Juan el Bautista como un hombre sencillo que vivió en el desierto alimentándose solamente de miel de abejas y también de langostas. Su vestuario fue de pelo de camello. También lo importante que el profeta Juan el Bautista fue que siempre profetizó la venida del Señor y siempre estuvo en el desierto predicando el evangelio el arrepentimiento. Estuvo predicando el arrepentimiento y también la venida del Señor. El enfoque de Juan el Bautista no tenía miedo de confrontar a los grandes líderes de su época. Así también bautizó al Señor en el río Jordán y también profetizó que Jesús bautizaría en el Espíritu Santo. ¿Cómo muere Juan el Bautista? Muere decapitado por orden de Herodes Antipas, gobernante de Galilea. Empecemos por favor con la lectura, que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí tenemos referencias en el inicio de esta lectura y las encontramos en Marcos 1, del 1 al 8, también en Lucas, en el Evangelio de Lucas 3, del 1 al 9 y del 15 al 17, y en el Evangelio de Juan 1, del 19 al 28. Esa es predicación de Juan el Bautista, los podemos encontrar en esos libros. Así también esta parte que acabamos de leer se encuentra en Daniel 2:44, que dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. También tenemos otra referencia en Mateo 4:17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas dos referencias son solamente para el versículo 2. Dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí tenemos otra referencia en el profeta Isaías 43, que dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
Y esta referencia es para el versículo 3. Así también en el 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Aquí tenemos una referencia en el libro segundo de Reyes 1:8. Dice, y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Esta referencia solamente es para el versículo 4. Y el 5 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí tenemos otras dos referencias en Mateo 12:34. Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la segunda referencia está en Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Estas dos referencias solamente son para el versículo 7. En el 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En este versículo tenemos una referencia en Juan 8:33 y dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? En el 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tenemos una referencia en el Evangelio de Mateo 7:19. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esa es la primera parte que tenemos de la predicación de Juan el Bautista, y vamos a empezar con el bautismo de Jesús. También en esta parte tenemos referencias de las cuales vamos a leer, que dice, el bautismo de Jesús también lo podemos encontrar en Marcos 1:9-11 y en el Evangelio de Lucas 3 del 21 al 22 vamos a encontrar este mismo tema. El 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. El 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es toda la lectura que tenemos del capítulo 3, que termina en el versículo 17, pero tenemos referencias. Una tenemos en Isaías 42:1, que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él trará justicia a las naciones. Esa es una profecía del profeta Isaías. Y también tenemos Mateo 12:18, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma.
Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, refiriéndose a todas estas profecías al Señor Jesucristo. Mateo 17:5 también lo podemos ver aquí, que dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Tenemos otra referencia en Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y la última referencia que tenemos de este tema es Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta es toda la lectura del versículo 3. Está del 1 al 17. Tenemos aprendizaje acerca de qué nos dice el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué vino el Señor en este tiempo? ¿Por qué se acercó el Señor a nuestras vidas? Lo vemos en el profeta cuando dijo, el profeta Juan el Bautista cuando dijo: el reino de Dios se ha acercado. Yo creo que está muy claro a quién se está refiriendo el profeta Juan el Bautista, y también por qué está llamando al arrepentimiento. Podemos preguntarnos: ¿qué es el arrepentimiento para nosotros? ¿Por qué él hablaba tan fuerte? Y como dice la lectura, no nomás hablaba a las personas que se acercaban, también les hablaba con ese valor, con esa valentía a las grandes personalidades que se acercaban a él, tal vez para burlarse de lo que él estaba diciendo, porque dice que estaba predicando el arrepentimiento. Entonces, en esos días y en estos días, para nuestros tiempos, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensamiento. Cuando tú llegas a ese reconocimiento, cuando tú llegas a entender quién eres y también reconoces la soberanía de Dios. Yo creo que en ese momento es cuando ese nacimiento, ese verdadero nacimiento en ti empieza, y recibes el Espíritu Santo para poder empezar una vida transformada. Cuando llegas al arrepentimiento genuino que nace en ti, hacer ese cambio de vida, hacer ese cambio de pensamiento, porque cuando empiezas a reconocer y empiezas a entender quién eres, empieza también un cambio en tus acciones, un cambio en tu comportamiento, y es así cuando haces esa verdadera comunión con Dios para poder llegar a recibir el Espíritu Santo y poder caminar conforme el Señor nos viene diciendo en cada palabra de las Santas Escrituras. El Señor Jesucristo nos habla al arrepentimiento y nos dice que el reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas, porque Él es el reino de Dios. Él es el Señor que ha llegado a ti, que ha tocado tu puerta tal vez en múltiples ocasiones para decirte que te está esperando, que Él no se cansa de buscarnos en todo momento y en todo tiempo. Él te está buscando. Dice que el Espíritu Santo te dará la oportunidad que tu vida sea completamente transformada, porque es un hombre sencillo que con un mensaje poderoso, que en estos tiempos a lo mejor ya no se escucha, porque ya no hay ese llamado al arrepentimiento, tal vez por temor o tal vez porque no sea bien visto para una persona llamar al arrepentimiento. Pero tenemos claro en la palabra de Dios que nos sigue llamando a ese proceso, a ese procedimiento de un arrepentimiento genuino, para que podamos alcanzar esa meta de acercarnos, de dejar que el reino de Dios se acerque a nuestras vidas, de permitirlo, porque somos nosotros los que nos alejamos, pero el reino de Dios está tocando a tu puerta todos los días a través de todas las cosas que pasan, porque dice que sin duda es necesario en estos días llamar al arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo. Esa es la realidad, esa es la realidad de nuestros días. Por eso Juan el Bautista no se equivocaba cuando llamaba a este proceso, a este procedimiento de que llegaras al arrepentimiento, y lo sigue haciendo hasta estos días a través de esta palabra. Es por eso que yo te invito, ahí donde estás, a reconocer que sí tienes esa necesidad. Y al final tenemos una lectura muy corta, pero también con mucha intención. Está en Isaías 43, no, perdón.
En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Yo te pregunto, ¿cuál es tu cárcel ahora? ¿Cuál es tu cautiverio? También, ¿dónde está tu quebrantamiento de corazón? Porque vivimos días difíciles, a lo mejor con tu familia, a lo mejor en tu trabajo, o a lo mejor en estos tiempos que están siendo tiempos verdaderamente difíciles. Toda la humanidad está viviendo por momentos duros, que si son enfermedades o problemas con nuestra familia, o nosotros que vivimos en todo el tiempo que estamos viviendo, que no es fácil, y a lo mejor ahí está tu quebranto, ahí está tu cautiverio, ahí está tu cárcel, pero el llamado está, que el Señor vino a eso especialmente, dice que publicar libertad a los presos, apertura de la cárcel. Entonces yo te invito ahora que tengas un poquito de tiempo y que puedas reconocer y darle paso a esa libertad que Él te está llamando. Eso está en Isaías 61:1 para que puedas comprobar. Si tú buscas en las Santas Escrituras vas a encontrar esa parte y te vas a dar cuenta que el llamado está desde tiempos antiguos, no está más ahorita. De tiempos antiguos, ese llamado para ti, para que puedas reconocer que cada día necesitamos ese tiempo, necesitamos ese espacio para hacer esa profesión de fe y llegar a ese arrepentimiento genuino para tener esa verdadera comunión con Dios. Yo te pido de todo corazón que tomes un poquito de tiempo para poder reflexionar en esta lectura. A lo mejor es muy sencilla, a lo mejor es muy simple, pero está enviada con mucha dedicación a nuestras vidas en este tiempo. Yo te quiero invitar, por favor, que hagamos una oración y que ahí donde estás a lo mejor puedas entender cuál es el llamado, puedas entender que el Señor Jesucristo es la puerta de esa libertad que necesitas en este momento. Vamos a orar, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo. Padre Celestial, le doy muchas gracias por haberme dado la oportunidad de leer esta palabra, Señor, delante de todas las personas que lo están escuchando, los que siguieron la lectura, Padre. Bendice, por favor, a cada una de sus familias, Señor, y te ruego que les des tu protección en cada momento, en cada instante de sus vidas, Señor. Bendícelos a ellos en sus trabajos, también a sus familias, Señor, y te ruego que toques el corazón de cada uno de ellos para que puedan encontrarse con tu Espíritu Santo, Padre. Gracias por tu paciencia y gracias por sostenernos durante todo este tiempo. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Canal de bendición, tu palabra las redes vuelvo a lanzar. Lo esperamos en el próximo episodio.